Bendiciones, iglesia. Qué gozo tan grande poder estar juntos para escuchar la palabra de nuestro Señor. Dios es bueno. Le pido que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy estaremos leyendo desde el versículo 14 al 18. Quería, antes de comenzar la predicación, orar. Primeramente quiero orar por los hermanos que están en la iglesia en IBCJ, en Santo Domingo. Tenemos ahí el pastor Byron, está en Santo Domingo en este momento, en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, ahí donde pastorean nuestros hermanos Sugel, Marcos Peña, Salvador y Eric, Sigfrido. Puedo seguir diciendo nombres de pastores, se me olvidaron algunos, lo sé, Lester. Así que tenemos algunos pastores ahí, hermanos, Emanuel, Linares, sus hermanos amados que están sacrificando de su tiempo en esta pasada semana, no tan solo ellos, sino toda la iglesia en IBCJ, recibiendo pastores de toda Latinoamérica. Y hermanos, yo que estuve ahí el año pasado, puedo dar testimonio de cuánta bendición fue para mi vida. Ha sido aún para esta iglesia ese tiempo que yo estuve ahí con ellos, porque no tan solo se queda allí, sino que viene hasta las iglesias locales, la bendición del conocimiento, de poder aprender más de cómo dirigir una iglesia de manera bíblica, que es lo que están allí nuestros hermanos. Allí está el pastor Byron, está nuestros hermanos José Chico, el hermano Edgar y el hermano Samuel, que son hermanos que en cierta manera han estado sirviendo a nuestra iglesia fielmente. No sabemos aún si Dios los ha llamado al ministerio formalmente, pero parte de su proceso es haber participado de eso y que Dios siga confirmando su camino, ¿verdad?, en el ministerio, y así como iglesia podamos observarlos eventualmente. Pero han sido hermanos que han estado siendo impactados por esta iglesia IBCJ. Quiero orar por todos los pastores que están ahí, representada toda Latinoamérica. Damos gracias al Señor por República Dominicana, por los pastores de República Dominicana que Dios ha levantado en esa tierra hermosa, que no se conoce, gloria al Señor, ya no se conoce solo por sus playas, que son hermosas, no se conoce solo por la comida, que es deliciosa, pero se conoce también porque se predica la palabra de vida fielmente. Y damos gracias al Señor por eso. Y pedimos, ¿verdad?, que esa sea la regla en toda Latinoamérica. Le pedimos al Señor, Señor, que sea toda Latinoamérica predicando el verdadero evangelio. Haya predicadores fieles a ti, y sabemos que los hay. Y pedimos al Señor que pueda seguir ayudando a IBCJ a poder tener este tipo de capacitaciones para los pastores y para aquellos que están en el proceso. Y también que, ¿verdad?, pueda darle la fortaleza, pueda darle la fuerza, y también a estos pastores de regresar y no verse tentados a ser oidores, sino a ser hacedores de todo aquello que aprendan que venga de su palabra. Así que voy a presentar eso en oración en este tiempo, y de una vez oro para que el Señor nos ilumine a través de su palabra en este día. Padre amado, qué gozo tan grande, Señor, el día de hoy, el día tuyo, Señor, donde nos reunimos como pueblo a adorarte. Padre, qué bendición es darle un abrazo a cada hermano, es estrechar la mano de cada uno de ellos, Señor. Señor, es como un oasis en medio del desierto llegar hasta aquí con nuestros hermanos. Esta es nuestra verdadera familia. A ti te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que hay lugares donde no hay iglesias cerca. Sabemos que hay lugares donde no hay iglesias sanas que prediquen tu palabra cerca. No permitas que tomemos liviano, Señor. No lo permitas, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos das juntos, este tiempo especial donde tu pueblo se reúne a alabarte a través de los cánticos, a través de las oraciones, a través de la lectura, a través de la predicación, Señor, a través de la coinonía, a través del servicio de cada uno de los hermanos. Señor, nos reunimos aquí para glorificarte, entronar a tu Hijo amado Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras mentes y aún con nuestras palabras, Señor. Pero que no tan solo se queden palabras, Señor, sino que se pueda convertir en hechos. Y que cuando salgamos de este tiempo juntos, Cristo reine en nuestras vidas, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea
sea confrontándonos, esa espada que confronta nuestro pecado, Señor, que nos corta. Pero, Señor, también que sea esa palabra que nos consuela, ese bálsamo que necesitamos, Señor, para continuar en medio de nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tentaciones, Señor. Te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Señor, te ruego que me ayudes en medio de una tarea para la cual sin tu Espíritu soy incapaz, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, líbralos de cualquier distracción en medio de la predicación, Señor, que puedan tener sus ojos en el texto. Te lo ruego, Señor, que puedan conocer más de ti hoy y menos de mí, Señor. Señor, te ruego por mis hermanos, Pastor Byron, José Chico, Edgar, Samuel, que están en el intensivo pastoral en Santo Domingo, nuestra iglesia amada, hermana IBCJ. Te damos gracias por la vida de estos siervos fieles, Señor. Estos hermanos que han sacrificado de su tiempo, aún sabemos de sus recursos, Señor, para capacitarse cada día más porque aman tu iglesia, Señor. Quieren servirte, Señor, te sirven y quieren servirte aún más. Señor, ayúdalos en medio de toda esta información, todo lo que han compartido, todo lo que han recibido, Señor, que puedan ser fieles y así puedan bendecir tu iglesia, Señor. Y Señor, te damos gracias por esta iglesia amada IBCJ que se esfuerza, Señor, que hace lo indecible para agradar a cada pastor que llega ahí. Gracias, Señor. Gracias porque es como un hermano mayor que nos muestra el camino. Señor, te damos gracias por esa iglesia amada. Ese faro de luz que has levantado ahí para toda Latinoamérica, Señor. Gracias por estos pastores fieles, amados, Señor, que te aman de verdad, Señor, y aman tu iglesia. Gracias por nuestro hermano Sugel, gracias por Marcos, gracias por Manuel Linares, gracias por Sigfrido, gracias por Lester, gracias por Eric. Señor, gracias por Salvador, gracias por los dos pastores nuevos que están ahí también, que no vienen mis nombres, Señor, pero tú los conoces. Gracias, Señor. Gracias por su amor a tu iglesia, gracias por depositarse en pastores más jóvenes. Ayúdanos, Señor, como iglesia también, a no olvidar los depósitos que hemos recibido de otros hombres, Señor, y que podamos también nosotros ser luz para otros, ayudarlos en medio de sus aflicciones. Te pido por cada uno de esos pastores que está ahí hoy, ahí en estos días, Señor, y están siendo edificados en todo esto, Padre. Sabemos que hay muchos que han venido con mucha dificultad, Señor. Hay países como Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina. Sabemos que hay países que es muy complicado salir de sus países, Señor, pero tú lo has permitido. Permite que estos pastores sean confrontados, edificados, Señor, y que puedan regresar a sus iglesias y ser de gran bendición, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que haces, Padre, que a veces en el afán y en las diferentes cosas no nos damos cuenta, Señor. Pero tú siempre estás trabajando en nosotros, siempre estás trabajando en tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo eso. Te pedimos que nos guardes, Señor, en este tiempo que estaremos escuchando tu palabra y que podamos así entenderla, ser confrontados, glorificarte a través de ella y vivir a través de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Entonces lee la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. La semana pasada estuvimos precisamente predicando sobre el versículo 14. Se me acercó un hermano y me dijo, pastor, usted dijo que probablemente estemos 2 años en el Evangelio de Juan, pero al paso que vamos creo que van a ser 3 o 4 años. Pero no se preocupen, mis hermanos, el tiempo que nos tome. Cristo viene como quiera, amén. Así que nos encuentre estudiando cualquiera de sus libros. Lo importante es que nos encuentre estudiando su palabra y seamos fieles a ella. Y esperemos, ¿verdad?, que podamos ser fieles también con el tiempo y demás. Pero creo que fue un gozo poder estudiar este versículo 14
y mirar estas tres verdades que la vimos en el texto. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos la encarnación del Verbo la semana pasada. Vimos la gloria del Verbo cuando dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y vimos también la plenitud del Verbo. Lo vimos ahí lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que ese es, si no el más importante en el aspecto de la doctrina de la encarnación, es uno de los versículos más importantes que contiene su Biblia. Así que gloria sea al Señor que tomamos tiempo para estudiarlo, para meditar en Él y para ser exhortados a través de Él. Así que invito a todo aquel que no pudo escuchar la predicación de la semana pasada, que tome el tiempo y escuche la palabra del Señor, y aún como muchos han hecho, han compartido en las redes, han abundado sobre el tema, sobre estos versículos que son versículos centrales, fundamentales en lo que creemos. Hoy estaremos mirando a la luz de esta encarnación, miraremos el testimonio del Verbo, el testimonio del Verbo. Miraremos más adelante, estaremos más enfocados en los versículos del 15 al 18, pero no se pueden separar. Tomemos en consideración que la encarnación del Verbo es lo que permite que haya un testimonio delante de los hombres, porque ese Verbo habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Interesante, escuchando a John Piper hablando acerca de este versículo, comentaba que no fue que el Verbo, que la palabra que dice ahí es que puso un edificio en medio de nosotros, o puso un palacio en medio de nosotros. No, puso, dice el texto, puso como una carpa, puso un tent, puso una tienda en nosotros. O sea, vemos que ese Verbo encarnado es accesible a nosotros. Es accesible a nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y damos gracias al Señor por esta gran verdad, esta gran verdad. Y espero que aquellos que no conocen al Señor, que no tienen una relación con el Señor, hayan podido entender lo aterrador que es esto. Discutíamos un poco acerca de eso, de que para el creyente es la verdad más grande a la cual podemos aferrarnos, pero para aquel que no está en el Señor es la verdad más aterradora que puede escuchar. El Verbo se hizo carne. El Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan abre su evangelio con un prólogo, lo hemos visto en estos primeros 18 versículos, y de eso tratan estos primeros 18 versículos. Es un prólogo, es como una introducción de lo que ha de venir y de lo que ha de escribir. Y en estos versículos del 1 al 18 Juan nos habla teológicamente. Empezamos luego, después de estos versículos, a ver más narrativas, a ver la historia contada por Juan, pero vemos en estos primeros 18 versículos mucha teología, como ya hemos enfrentado. Empieza luego a decir la historia de Cristo en el mundo, pero no sin antes confrontarnos con las verdades más importantes y darnos un resumen contundente acerca de quién es Cristo. En este prólogo el apóstol Juan establece su tesis del libro entero. Usted puede ver en partes de qué va a hablar Juan en todo su evangelio. Y esa tesis que nos dice Jesús es Dios en carne humana, que es creador del universo, según lo que podemos ver en estos versículos, y se hizo parte de la creación. El Eterno que se hizo hombre. Eso es lo que podemos ver en ese prólogo, en resumen. Juan ha declarado estas verdades acerca de la deidad de Cristo y su encarnación. Y en estos 5 versículos que tenemos de frente hoy, del 14 al 18, hay un acento muy grande acerca de la gloria del Verbo. Vemos que en cierta manera pudiéramos resumir la gloria del Verbo en estos 5 versículos. Pero vemos un acento muy fuerte que es como un signo de exclamación en cuanto a la gloria del Verbo. Pero en el día de hoy veremos ese testimonio del Verbo.
Juan, a través de los testigos del verbo, su propósito y la exégesis de ese verbo, el mensaje de ese verbo, nos habla el día de hoy y podemos glorificar a ese verbo en este día. Ninguno de los temas es más importante que este, mis hermanos. Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, se hizo carne. Trajo la expresión perfecta, total de la gracia y la verdad a la humanidad. Y reveló a Dios para el hombre. Así mismo veremos el Evangelio de Juan a través de este tiempo que Dios nos permita, sea 1 año, 2 años o el tiempo que tome. Hay un comentarista que tiene un comentario muy excelente en cuanto a esto que creo que puede edificarnos mucho, y es Gerald Butcher. Y él escribió en cuanto a esto y dice: cuando se analiza este versículo crucial del prólogo, rápidamente queda en claro que es una gran joya con muchas facetas que esparce sus implicaciones en varias dimensiones de la cristología, la teología de Cristo. Con esto les puedo decir que podemos estar en estos 18 versículos años y todavía no llegar a lo más profundo de estos versículos. Estamos frente a un océano en cuanto a quién es Dios y el carácter de Dios y la obra de la redención y a la persona de Cristo. Dice el comentarista, a modo de resumen, puede decirse que el evangelista reconoció y dio testimonio de que las características adscritas solo a Dios en el Antiguo Testamento estaban presentes en el Logos encarnado, el único mensajero de Dios para el mundo, quien no solamente era el epítome en persona del imponente sentido de la presencia de Dios en medio de un pueblo peregrino, sino que también evidenció esas cualidades divinas, estabilizadoras, experimentadas repetidamente por el pueblo de Dios. Fin de la cita. Vemos cómo, mis hermanos, de igual manera este comentarista nos habla de lo que está haciendo Juan y cómo los hermanos del Antiguo Testamento vieron los atributos de Dios y ven ahora en el Nuevo Testamento cómo se presenta a Cristo y puede ser confirmado sin duda alguna que Cristo, el Verbo, es Dios. Juan el apóstol, si se pudiera decir de esta manera, muestra una obsesión correcta y buena acerca de la doctrina de la encarnación. De hecho, si vemos a través de los capítulos en Juan, nos vamos a dar cuenta de cuán importante es la doctrina de la encarnación. Si no hemos entendido la doctrina de la encarnación, no vamos a entender el libro de Juan. De hecho, cuando vemos en Juan capítulo 20, versículo 30, vemos el propósito del libro. Es para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tenga vida eterna. El apóstol Juan tiene claro y deja claro a su audiencia, como yo dejo claro en mi audiencia el día de hoy: si tienes la persona de Cristo mal, todo lo que crees está mal. Cristo es el fundamento, la persona de Cristo es el fundamento de su evangelio. Y eso es lo que vemos aquí. Si tienes la persona de Cristo mal, todo está mal. Comentaba la semana pasada acerca de diferentes herejías, y por eso es que no podemos sentarnos a los pies de un testigo de Jehová. ¿Por qué no podemos sentarnos a los pies de un testigo de Jehová? Porque tiene a Cristo mal, la persona de Cristo está mal, según su aparente teología. Y si la persona de Cristo está mal, todo lo demás está mal. Comentaba hoy a los estudiantes de Fundamentos de la Fe que podría haber algunas cosas que ellos hacen bien, pero al final está todo mal.
Algunos me decían, bueno, pero es que ellos son buenos tocando puertas y llevando el mensaje. Sí, pero el problema es que están haciendo algo que dice la Biblia que hay que hacer, que debemos llevar el mensaje, pero el mensaje que llevan está mal. Y si está mal, todo está mal. Si hay algo, mis hermanos, en lo que debemos crecer, todo cristiano, es en la persona de Cristo, en nuestro conocimiento acerca del Verbo eterno. Tenemos que crecer en eso. Decía nuestro hermano amado Paul Washer que en un momento estaba terminando sus estudios y ya sus compañeros de clase estaban decidiendo hacer la maestría, irse a estudiar otras cosas, y esa era la discusión entre ellos. Y Paul Washer quedó convencido de que no debió haber seguido estudiando más. Y los amigos le decían, pero ¿por qué, Paul? Ven y estudiemos juntos y hagamos esto juntos. Y decía, me hace falta conocer más el Evangelio. Me hace falta, pero decían, pero ¿de qué se trata de estudiar? Conozcamos más el Evangelio. Estoy aprendiendo demasiadas doctrinas secundarias y probablemente cosas no tan importantes como lo es el Evangelio. Porque al final todas esas doctrinas dependen del Evangelio de Cristo, del conocimiento de Cristo. Y precisamente usted escucha a Paul Washer predicar, dice que se tomó años solo en los Evangelios, conociendo más de Cristo. Usted lo escucha predicar ahora y puede ver la evidencia de lo que hace conocer más a Cristo. Y les digo, mis hermanos, todos somos tentados a tomar posiciones y decir, no, yo quiero ser yo soy cesacionista y soy tal, y soy supralagianista y soy todos estos temas. Buena teología, hay que aprender sobre esos temas. Pero hermano, les digo algo, si no conoce bien a Cristo, todo eso es nada. Es un edificio que está a punto de derrumbarse. Porque todo se sostiene en quién es nuestro Señor y Salvador. Y Juan está claro de eso mientras escribe su evangelio. Y por eso nos pone la teología muy clara desde el principio. El Verbo es Dios. Este Verbo es el creador de todas las cosas. Este Verbo es la razón de todo. Este Verbo es la luz de los hombres. Este Verbo es la vida. Este Verbo es la mejor explicación, la mejor exégesis de Dios. Y hoy vamos a ver el testimonio del Verbo en 3 puntos. Y el primer punto son los testigos. Juan, sin duda, como buen judío que conocía el Antiguo Testamento, sabía que todo testimonio debía ser confirmado por 2 o 3 personas. Y Juan presenta a los testigos del Verbo en estos versos. El primer testimonio que vemos es el mismo testimonio de Juan el apóstol, no de Juan el Bautista, de Juan el apóstol. Y lo vemos en ese versículo 14. Y vemos cómo el apóstol Juan dice, luego que presenta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora dice, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. El primer testimonio que tenemos delante de nosotros es el testimonio del autor. Y nos expande ese conocimiento que lo habíamos leído anteriormente. Lo voy a leer nuevamente en Primera de Juan capítulo 1. El apóstol Juan nos dice, en su primera carta nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Vemos también que Pedro habla de esto en su carta, pero en este caso Juan presenta su propio testimonio acerca de haber visto la gloria del Verbo y nos explica en su carta, en el primer capítulo, sobre su testimonio acerca de Cristo.
O sea que vemos como Juan el apóstol es el primer testigo que se trae él mismo como testigo. Cuando Juan lo llama unigénito, monogenes, no implica que Jesús fue creado, sino que es el único en su clase. El término en este contexto no se refiere al origen de una persona, sino que distingue a Cristo como el único en su clase. Él es hijo de Dios, pero en un sentido diferente a cómo nosotros somos hijos de Dios. No hay ninguno como Él. Juan, el apóstol, ofrece el testimonio de los creyentes y se incluye a Él y a todos los que tomamos de la plenitud, de la bendición de aquel que está lleno de gracia y de verdad. En cierta manera, Juan el apóstol nos representa a todos como testigos de Cristo. Todos aquellos que han tomado de su plenitud, todos aquellos que han tomado de su gracia y verdad, todos somos testigos del Verbo eterno. Como en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como nos dice en Colosenses 2:9, Él provee todas nuestras necesidades. Él es el abastecimiento de gracia abundante que nunca acaba ni disminuye. Esa gracia por la que vivimos aquellos que somos sus testigos, porque su gracia se derrama cada día sobre nuestras vidas y tenemos todo lo que necesitamos. Somos igual que Juan el apóstol, testigos del Verbo. También Juan en este texto presenta como testigo a Juan el Bautista. Ahora vemos al profeta de quien hablamos un poco hace unas semanas. Sabemos que la manera en que Juan el Bautista es presentado tiene un propósito según el propósito del libro. Es interesante las veces que habla Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Usted, por ejemplo, compara las palabras en los otros evangelios de Juan el Bautista, vemos como Juan el apóstol toma el testimonio de Juan el Bautista y toma las palabras que van construyendo el propósito del libro, hablando acerca de la divinidad de nuestro Señor. Obvio sabríamos que Juan el Bautista habló mucho, no tenemos todo lo que dijo Juan el Bautista. Y hay una intención de parte del autor, y por esto es que toma estas palabras. Y cuando ahora construimos el testimonio de Juan el Bautista, de las palabras que son expresadas en su evangelio, solo llegamos a una sola conclusión. Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Verbo eterno. Jesús es el Verbo eterno. Tenemos otro testigo. Se comenta y dice uno de los comentaristas, Hendrickson, que probablemente Juan, después de haber bautizado a Jesús y después que hubo partido, entiende que Juan el Bautista clamó estas palabras, ¿verdad? Y no podemos decir que esto es 100% certero. En algún momento estamos seguros que Juan el Bautista dijo estas palabras. Lo que no es certero no son las palabras, sino cuándo exactamente las dijo. Pero aquellos que han estudiado más todos los evangelios, uno de estos teólogos ha dicho, es bien probable que una vez haya presenciado, después del bautismo, aquella voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, esa paloma blanca que en una forma del Espíritu Santo, representaban la persona del Espíritu Santo. Entonces dice el comentarista que vinieron estas palabras de parte de Juan el Bautista en este momento, que como he dicho, es inmaterial si es en este momento o en otro, fueron palabras de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio, vemos el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Yo les digo algo, si Jesús no es eterno,
esto sería, estas palabras que acabo de leer serían un trabalengua. No harían sentido. Cuando nosotros leemos este versículo, entendiendo que Jesús es el eterno, es el verbo, entonces hace sentido. Si no, no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Porque nosotros tenemos de información que Juan el Bautista nació primero que Jesús. Si estuviéramos hablando de que Jesús, como dicen algunos herejes, que es un ser creado, entonces habría graves problemas con este versículo. Porque Juan el Bautista nació primero que Jesús. Empezó el ministerio primero que Jesús también. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, cuando dice versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Le está hablando a María, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Juan el Bautista es mayor en edad que Jesús, cuando lo vemos como hombre, ¿verdad? En su humanidad. De hecho, aún vemos el testimonio de Juan el Bautista en Marcos capítulo 1, versículos 6 al 9, nos narra que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Vemos aquí cómo Juan el apóstol presenta a través del testimonio de Juan el Bautista, y hay dos personas importantes, que es Juan el Bautista y Moisés, y Juan el apóstol está asegurándose que su audiencia entiende la superioridad de Cristo por encima de Juan el Bautista y por encima de Moisés. Estos eran hombres estimados dentro de los judíos, muy estimados dentro de los judíos, pero Juan el apóstol se asegura que está presentando a Cristo como superior, porque es superior, y está utilizando el testimonio aún de ellos. Juan el apóstol tenía las palabras de Juan el Bautista de primera mano, porque como seguimos leyendo y vamos a aprender un poco más adelante, Juan el Bautista era un discípulo, pero Juan el apóstol era un discípulo de Juan el Bautista. O sea que tenía estas palabras de primera mano de parte de Juan el Bautista. Pero cuando vemos estas palabras y este testimonio de Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Como he dicho, parece un juego de palabras confuso si no reconocemos que Jesús es el Verbo eterno encarnado. Este clamor de Juan lo que muestra es la naturaleza pública de su testimonio sobre Jesús. Es un testimonio público de Jesús, porque Juan era la voz que clama en el desierto, que preparaba camino para aquel que vendría. Decía: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan el Bautista era el heraldo, proclamaba la llegada del Mesías. Había un llamado de parte de Juan el Bautista al arrepentimiento y a preparar sus corazones para recibirlo. Pero Juan el Bautista reconoció que este que vendría después de él, que este que nació después de él como hombre, existía por toda la eternidad. Eso es poderoso, el testimonio de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era un profeta, era el profeta, fue el último profeta. Si no contamos a Cristo, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y este es el testimonio de Juan el Bautista, aquel que es antes de mí. Por eso vemos
a Juan, como Juan el apóstol, cómo presenta a Cristo, y cuando nos narra esa conversación con los judíos, cuando los judíos estaban siendo confrontados por Jesús, y Jesús les dice: ustedes no me entienden porque no son míos. Y le dicen: no, nosotros somos de Abraham. Bueno, si fueran de Abraham, me recibieran mis palabras, porque Abraham vio mi día y se gozó. Tomaron piedras para matarle porque sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que Él es antes del tiempo, Él es eterno. Eso era lo que estaba diciendo. Ese es el tetragramatón, el yo soy. Y Juan el Bautista está dando testimonio de esto. Está dando testimonio de varias cosas importantes. Está dando testimonio también porque era primero que yo en preeminencia. El ministerio de Juan el Bautista dependía del ministerio de Jesús. Sin Jesús, Juan el Bautista no tenía ministerio. Pero también está hablando de su eternidad. Juan reconoció que Jesús era antes de él, que era primero que él. Aquí vemos sin duda la preexistencia eterna de Jesús. Las palabras de Juan el Bautista en este evangelio, como he dicho, le dan gloria al Verbo y confirman su deidad. Fíjense la intención del autor. Vayan conmigo por algunos versículos. Si vemos el versículo 20, por ejemplo, de ese mismo capítulo 1, cuestionando a Juan el Bautista, y le preguntan: ¿y quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Vemos aquí que estas son palabras importantes, porque ya cuando Juan está escribiendo, había discípulos de Juan el Bautista todavía, que no siguieron la enseñanza de Juan el Bautista de someterse a aquel que vendría, sino que siguieron en la enseñanza de Juan el Bautista. Y vemos aquí cómo estas palabras son importantes para la audiencia, y dice: yo no soy el Cristo. Pero vemos más adelante en el 23, dice Juan: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos aquí que es ese heraldo de aquel que vendría. Vemos el 26, dice: Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Vemos aquí que Juan el Bautista está dando testimonio de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el 29, y ahora leo hasta el 36, dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Vuelve y repite lo mismo: yo no lo conocía. Y esto vamos a predicar acerca de esto, porque usted dirá: pero ¿cómo no lo conocía si era primo? No se preocupe, tendremos nuestro tiempo para discutir ese punto y qué significa. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos cómo el apóstol Juan tiene una intención clara, y aquí vemos a Juan el Bautista, su testimonio construyendo hacia la intención del autor del Evangelio. Y vemos que Juan el Bautista es un testigo fuerte delante de la audiencia a quien está escribiendo y hablando sobre la deidad de Cristo. Pero también vemos como parte de los testigos, en cierta manera, a Moisés. También es un testigo. Y vemos un poquito más adelante, y nos dice el 17, y vamos a regresar, dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio
de Jesucristo. Vamos a abundar más adelante sobre eso, pero Moisés se convierte en un testigo también. Si nosotros vemos que el pueblo judío pensaba acerca de Moisés, ahora Juan le está diciendo a aquellos que están aferrados a la sinagoga de Moisés, a la enseñanza, a la cátedra de Moisés, les está diciendo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, la verdad, han sido dadas, han sido hechas realidad por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es, Moisés era una sombra, estaba solo apuntando hacia adelante a lo que vendría. En Hebreos 3, 5 al 6, de hecho, nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Aún veremos más adelante en el capítulo 3, hablando precisamente sobre que es Moisés, está hablando de él. Moisés habló acerca de Jesús, del Mesías. O sea que vemos cómo Moisés también a través de este evangelio, y podríamos ver todo lo que habla acerca de Moisés, pero por temas de tiempo y lo vamos a ir viendo a través de cada versículo, pero también vemos cómo el autor construye el testimonio de Moisés apuntando a Cristo, y nos vamos a dar cuenta de esto cada vez que continuemos adelantando y estudiando el evangelio de Juan. Así que hemos visto los testigos del verbo que es eterno, del principio, de aquel que ya existía, de aquel que estaba con Dios, del verbo que era Dios, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero hoy también nos encontramos en estos versículos con el propósito. Vemos el testimonio del verbo, vemos los testigos del verbo, vemos el propósito del verbo. Vemos en esos versículos 16 al 17, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. La encarnación de Cristo sin duda dispensó su gracia. Estas dos palabras, gracia y verdad, tienen que ir juntas, como decía la semana pasada. No puede haber, si hay verdad sin gracia, estamos en graves problemas. Pero tampoco puede haber gracia sin verdad. Porque la verdad muestra nuestro pecado, muestra nuestra maldad. La gracia vino a través de Cristo. Y lo que nos dice el texto cuando habla gracia sobre gracia, nos habla a lo mejor traducción sería gracia en el lugar de la gracia. Habla de una gracia interminable. Es el lugar de. Es como la mejor comparación, y creo que la mejor ilustración serían las olas del mar. Usted se para delante del mar y ve las olas del mar y vienen, y en cuanto se va una, vuelve la otra, y vuelve la otra, y no para. Esa es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Yo sé que algunos que son de playa se fueron para la playa. Ya pronto viene el verano, tranquilo, no se ocupe. La gracia de Dios es suficiente, mis hermanos. En Hebreo dice que nos acerquemos al trono de la gracia. Ahí está nuestro socorro. A través de la ley recibimos la amenaza de la ley, recibimos las advertencias de la ley, recibimos en cierta manera juicio y recibimos muerte a través de la ley. Pero cuando vino Cristo, vino la gracia. Esa gracia prometida en el Antiguo Testamento. Y no creamos que la gracia es un tema solo del Nuevo Testamento, no cometamos ese error. No está diciendo eso Juan el apóstol. La gracia está a través de todo el Antiguo Testamento, pero la gracia vino a existencia manifestada a través de Cristo. Vino a ser real delante de la humanidad a través de Cristo. Dios, sabiendo
aquel que es omnisciente, sabiendo que el Cordero sería sacrificado, esto un conocimiento desde antes de la fundación del mundo, aplicó gracia a todos los santos del Antiguo Testamento, como a nosotros, por esta gracia que fue validada por Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Cristo que se dispensó en Cristo va atrás a los santos del Antiguo Testamento, pero va también adelante a todos los santos que serán salvos. La gracia de Cristo es suficiente, no tan solo para salvarnos, sino para sostenernos en Él. Vemos que en Cristo, como dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y como he dicho, no es que la gracia no existía en el Antiguo Testamento, sino que esa gracia fue validada, manifiesta en la cruz de Cristo. Fue perfecta, completa en esa cruz donde derramó la sangre por nuestros pecados. Los santos del Antiguo Testamento miraban adelante a lo lejos, a lo que vendría, a la promesa de un Salvador. Mientras nosotros miramos de este lado a lo que ya ocurrió. Pero sin duda fue en esa cruz que la gracia de Cristo fue hecha realidad. Sin la cruz, mis hermanos, sin esa gracia habiendo sido derramada en la cruz, tanto los santos del Antiguo Testamento como nosotros estaríamos perdidos. La ley, como dije, nos muestra nuestro pecado, nos amenaza de la sentencia del pecado. Pero es esa gracia eficaz en la que somos salvos. Dios, a través de su ley moral, civil y ceremonial, reveló su carácter, reveló su santidad, reveló su justicia, reveló también nuestra incapacidad de podernos salvarnos a nosotros mismos, pero reveló lo más importante, la necesidad de un Salvador. La ley por sí sola es incapaz de salvar. En Cristo se ha revelado esa gracia, como he dicho, de manera perfecta, completa y suficiente. Hoy esa gracia está disponible para todo aquel que no la ha recibido. Aquí la frase, como he dicho, gracia sobre gracia, nos debe dar esperanza de que la gracia de Cristo es interminable. No terminará, mis hermanos. La gracia de Cristo nos sostiene. No hay angustia, no hay pecado, no hay lucha, no hay batalla, hermanos, que la gracia de Cristo no nos sostenga. Ahí vemos una idea de plenitud, vemos una idea de un depósito sin límites. Qué triste es cuando miramos la gracia de Cristo de manera limitada. Me da tristeza, hermanos, conocer que hay hermanos verdaderos que piensan que la salvación se puede perder. Me da mucha tristeza, hermanos, porque es un ataque a la gracia de Cristo. Es decir, la gracia de Cristo no es suficiente para sostenerme. La gracia de Cristo es interminable. Es un pozo inagotable. Cuando vemos esa plenitud de Cristo, esa gracia sobre gracia, nos damos cuenta que los seres humanos están vacíos. Sin Cristo están vacíos. No hay ninguna bendición sin Cristo. Pero también vemos que en Cristo no nos va a faltar nada. Y nos recuerda que es solo Él y por sus méritos. Porque este versículo nos recuerda que las bendiciones de Dios se conceden al hombre
no porque son ganadas por sus méritos, sino que proceden de la voluntad de Dios y no del hombre. Porque la gracia lo que significa es aquello que no merecemos. Cuando recibimos eso que no merecemos, esa gracia sobre gracia nos debe recordar que nuestra obra y nuestros méritos no hacen nada para la salvación. Es el depósito de gracia de parte de nuestro Dios para el afecto de su voluntad. Y aunque es buena la ley perfecta, incapaz para salvar la ley, pero sí la gracia. Esa gracia perdonadora que habilita a los pecadores para asirse de Cristo. La ley proveía la sombra, ese tipo, esa señal hacia un Salvador. Pero hacía falta que la gracia fuera manifestada en esa cruz. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Imagino al apóstol Juan escribiendo, escuchando las incesantes olas de la isla de Pasmos. Ola tras ola, y no se acaban. Asimismo es esa gracia de nuestro Señor. Y finalmente, mis hermanos, como vemos en ese versículo 18, ahora el testimonio del Verbo nos habla de su mensaje. Porque si hay un testimonio, hay un mensaje. No solo que la ley había sido dada por Moisés, sino que Moisés había tenido el privilegio de hablar, como dice la Biblia, cara a cara con Dios. Y cuando leemos este versículo, como que algunos podrían tener alguna confusión, dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero aquí vemos que ni siquiera Moisés llegó a ver a Dios. Vemos que es una figura cuando dice cara a cara con Dios. Hablaba con Dios, tenía una relación con Dios y escuchaba la voz de Dios. Pero Moisés no tenía unos ojos que pudieran contener la gloria de Dios. Si Moisés hubiera visto a Dios, no hubiese estado para contarlo, hubiera sido totalmente consumido. Lo que quiero decir es que Moisés no llegó a conocer a Dios en toda su plenitud. Y aquí vemos cómo Juan tiene el propósito de mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Moisés era la persona más famosa del Antiguo Testamento que pidió ver la gloria de Dios. Si alguien podría decir que había visto a Dios, sería Moisés. Pero sabemos que Moisés solo vio de cierta forma sus espaldas, como nos dice en Éxodo 33:11, nos dice, y el Señor acostumbraba un poquito antes a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, y esto no era suficiente para Moisés, mis hermanos. Él quería ver más de Dios, y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 17 al 19, o sea que el mismo Moisés da testimonio de que no vio a Dios, porque él hablaba cara a cara y lo próximo que vemos es que Moisés le dice, muéstrame tu gloria, falta más de ti. El Éxodo 33, 17 al 19, el Señor le responde a Moisés a ese pedido, también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y yo te he escogido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor, delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. El Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, como he dicho, y tendré misericordia, pero no puedes ver mi rostro, dice más adelante, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir.
Entonces el Señor le dijo: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, porque sabemos que sin duda hubiese quedado frito, y te cubriré con mis manos hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Luego de eso, inmediatamente en Éxodo 34:1, el Señor le dijo a Moisés, luego de ese evento: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo las escribiré sobre las tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Vemos aquí, en contraste con Moisés y Cristo, Cristo no está a las espaldas de Dios, sino en la falda, en el pecho de Dios. Esta es una figura hermosa que lo puede ver un judío en el lugar preferido. Básicamente está diciendo, esto representaba el lugar más cercano. Se podía utilizar también para decir un bolsillo, un espacio dentro del lugar más cercano que podía existir al cuerpo. Vemos aquí que Cristo no está a las espaldas, sino está en el lugar preferencial del Padre como Hijo. También esta palabra se utilizaba en referencia como a una bahía, hablando de este espacio que queda entre el pecho y el brazo. Vemos una escena de un padre con un hijo, lo más cercano posible. No tan solo es el hijo, sino es el más cerca de Dios. Y como nos dice el Evangelio, sino que Él y el Padre son uno. Moisés recibió la ley, pero Cristo es la verdad. Moisés levantó una serpiente de bronce, pero Cristo fue el levantado. Moisés fue mediador para el maná del cielo, pero Cristo es el maná del cielo. Moisés escribió de Cristo, pero Cristo es la palabra viviente. Moisés vio las espaldas del Padre, pero Cristo es toda la plenitud de la deidad. Y Jesús dijo y exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que no cree en mí, no cree en aquel que me ha enviado. El autor de Hebreos dijo acerca de este: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Juan 6:46 nos recuerda: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios físicamente, porque Dios es espíritu y por consiguiente invisible. Nosotros no vemos a Dios mismo, sino a su revelación en Jesucristo, que, como he leído en Hebreos, es la expresión exacta de su naturaleza. El Verbo encarnado, mis hermanos, es la exégesis de Dios, y esa es la palabra que vemos ahí. Él lo ha dado a conocer. Esa palabra es esa palabra que es la misma raíz para la palabra exégesis. Cuando usted es predicador, usted tiene que hacer una exégesis del texto, tiene que extraer lo que está ahí y mostrarlo a los hermanos, enseñarlo a los hermanos. Yo hoy he dado a conocer lo que está en estos versículos, en su palabra. Cristo es la exégesis de Dios. Dios se hizo visible con una claridad nunca antes vista o conocida. Jesucristo, como he dicho, la imagen del Dios invisible. Dios se reveló a través de Cristo, y vemos cómo me encanta la traducción que tenemos, que dice el unigénito Dios. Esta es la conclusión más adecuada a la que puede llegar Juan el apóstol para terminar su prólogo, porque se ha enfocado en la deidad de Cristo y la igualdad absoluta con el Padre.
Ningún humano podría decir que es la expresión exacta que ha dado a conocer, que es la exégesis de Dios. Ningún humano puede decir eso que no sea Cristo. Dice Hendriksen, ninguno de los temas es más importante que este. Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, se hizo carne, trajo la expresión total de la gracia y la verdad a la humanidad y reveló a Dios para el hombre. Como lo hizo es lo que se verá en el resto de este evangelio. Sin Cristo, mis hermanos, no hay conocimiento de Dios. Algunos se atreven a decir que conocen a Dios y que creen en Dios, pero no conocen a Cristo, son mentirosos. Cristo, como he dicho, es la explicación, la interpretación de Dios. Hermanos, estamos enfrente a esta porción que hemos estudiado hoy, y esto nos debe animar a que demos testimonio del Verbo. Nos debe invitar a que descansemos en esa gracia que es inagotable, pero nos debe sobre todas las cosas invitar a conocer más a Dios. Y conocer más a Dios se traduce en conocer más a Cristo, porque sabemos que Jesús es la explicación de Dios. O sea, aquí hay alguien que no conoce a Cristo, que no tiene una relación con Cristo, que Cristo no ha sido recibido por él o por ella como Salvador, le ha entregado su vida a Cristo. Usted no conoce a Dios. Usted escucha de Dios, escucha cosas, información, pero usted no conoce a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y vemos esta evidencia en el mismo Evangelio de Juan, para concluir en Juan 14, 7 al 9. Vemos que Jesús le dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dice: muéstranos el Padre y nos basta. Que muchos somos así. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermano, a veces nosotros no queremos ser Felipe, decimos: no, ese fue Felipe. Pero a veces somos nosotros, hermanos, tanto tiempo caminando con Cristo y no lo conocemos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre? Hermanos, salgamos de hoy comprometidos a conocer más a Dios, conociendo a su Hijo, la revelación y la expresión perfecta de Dios. Oremos. Padre amado, glorioso Señor, tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres bueno. Ciertamente bueno que nos has dejado tu palabra, Señor, tu verdad. Pero, Señor, no tan solo tu verdad, sino nos has dejado gracia sobre gracia en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por Cristo, Señor. Nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos salvó por gracia, aquel que derrama su gracia cada día sobre nuestras vidas, Señor. La gracia manifiesta de forma perfecta, completa, Señor. A Él sea la gloria. Señor, y nos has permitido tener su palabra. Esta palabra abundante que habla acerca de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Señor, permítenos conocer más a Cristo. No queremos hacer esa pregunta de los discípulos: muéstranos al Padre. Queremos ir a tu Escritura y conocer más a Cristo. Queremos caminar con Él, queremos caminar como Él, Señor, porque Él lo ha dado a conocer. No queremos ser como aquellos que caminaban
el camino de Emaús, perdidos, confundidos. Queremos caminar firmes en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, sobre todas las cosas, por ese verbo hecho carne, nuestro Señor y Salvador, lleno de gracia y de verdad. A Él sea la gloria. Amén.